Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com /Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Acabo mi primer café y estoy entre triste y contento. Contento porque tenemos una invitada extraordinaria, con quien disfruto mucho tener conversaciones, y un poco triste porque el tema que vamos a trabajar hoy adquiere una urgencia desagradable, porque entre proponer el tema y discutirlo aquí en este programa, muere una mujer más en manos de su pareja. Pero nada, dejo que hagas la introducción y comenzamos. Sin duda alguna, y con eso mismo que estás diciendo, entonces queremos dedicar este programa a María Lourdes Báez Claudio, quien ha sido la más reciente víctima de la violencia en contra de la mujer por parte, en este caso, de un ex policía. Y en el programa de hoy nosotros queremos discutir un tema que es urgente, y es el tema de la perspectiva de género, los feminismos, el patriarcado y las violencias contra las mujeres. Y con nosotros tenemos una persona que ha estado muy activa en los últimos años, ya sea a través de sus escritos, ya sea a través de la militancia en la calle y en otros foros, ya sea nacionales o internacionales, y también en el derecho. Con nosotros tenemos a la licenciada Verónica Rivera Torres. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Juanqui. Saludos, Miguel. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, y un poco como bien acaba de decir Miguel, hoy nos enteramos de otra terrible noticia, y por ahí tal vez deberíamos comenzar. Por un lado, resulta que cuando aparecen o suceden estos casos terribles, que no simplemente aparecen, obviamente son actos violentos por personas, es que comienza a discutirse o se discute en los medios la violencia contra la mujer y la urgencia de la perspectiva de género. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, parecería que todo se normaliza, entre comillas, y ya el tema no resulta de importancia en los medios y no se crea, digamos, no solamente la discusión, sino el espacio para que finalmente hayan políticas públicas que tomen este asunto muy en serio y que finalmente concreten unas políticas que breguen con lo que es la perspectiva de género. ¿Qué te parece esa apreciación? Y tal vez valdría la pena comenzar con los conceptos. ¿Qué es perspectiva de género? Y también, ¿qué es el patriarcado? Para de ahí seguir elaborando la discusión. Sí. Yo comparto tu apreciación de que cuando ocurre un asesinato, que nosotras estamos hablando de los feminicidios, estamos tratando de incorporar ese concepto a la discusión pública, que es, ¿verdad?, cuando nos matan a las mujeres por ser mujeres, y que no responde solamente al acto físico de la violencia de un hombre, que casi siempre un hombre contra una mujer, sino a todo el entramado, ¿verdad?, de instituciones y creaciones que hacen, ¿verdad?, y que propenden a ese tipo de violencia. Así que sí es cierto, o sea, cuando se mata una mujer, y sobre todo cuando, por ejemplo, a María Lourdes, que la asesinaron de 29 puñaladas y que su asesino de entrada se nota que no tiene ningún remordimiento, que no le importa lo que pasó, lo hizo delante de otras personas.
pues sí, la sociedad se sacude, ¿no? Pero muchas veces pues se queda ahí, en el choque inicial de lo que sucedió, y entonces nos corresponde a las personas que tenemos esto como una agenda permanente, pues sí, reaccionar al último incidente, pero también mantener, ¿verdad?, una adhesión a unos principios que son los que nos acompañan todos los días del año, y entre ellos pues está la incorporación o la exigencia de que se incorpore la perspectiva de género. Muchas veces se habla en la educación, pero en realidad nuestra exigencia es que se incorpore a la política pública, ¿verdad?, a todas las políticas de manera transversal. Y perspectiva de género, bueno, hay muchas definiciones, y de hecho, muchas veces yo creo que nos perdemos en los términos, y un poco nosotras nos hemos dado cuenta de eso, porque, como sabes, pues perspectiva de género, pues como término, como tal, pues partió de unas teóricas, de unas mujeres que se sentaron y dijeron, esto que queremos se llama así. Y hace todo el sentido del mundo, ¿verdad? Es ver la vida dentro de todas sus dimensiones, desde el punto de vista de la mujer discriminada, la mujer violentada. Yo he tenido la oportunidad de explicar eso en el contexto de la política pública, y siempre doy un ejemplo, que si me permite lo voy a dar. ¿Seguro? Porque me ha funcionado mucho. No sé si recuerdan una mujer que no tenía hogar y que fue violada con un palo en un edificio abandonado exactamente, en Río Piedra, cerca de la universidad. Pues cada vez que yo voy a hablar de este tema y un poco mostrar cómo es que se supone que se aplique transversalmente la perspectiva de género, yo lo que digo es que nos pongamos en los zapatos de esa mujer. Y entonces, una vez que estamos ahí, nos preguntemos por qué fue víctima de violencia. Entonces, claro, podemos decir, fue víctima de violencia porque es mujer, ¿verdad? Fue una agresión sexual. Pero también fue víctima de violencia porque no tenía hogar. También fue víctima de violencia porque había un edificio abandonado. Y también fue víctima de violencia porque era una persona que tenía una condición mental, y creo que es posible que en algún momento hubiera utilizado sustancias controladas. Así que si nosotras queremos evitar que esa mujer sea violentada, tenemos que trabajar a distintos niveles. No bastaría decir, no, bueno, pues con la ley 54, pues queremos entonces que no maten más mujeres o que no las agredan, ¿verdad?, con las leyes penales que criminalizan las agresiones sexuales, pero es que nos quedaríamos cortos, ¿no? Así que nosotras siempre, cuando hablamos, por lo menos yo, cuando hablo de perspectiva de género en la política pública, lo que yo estoy pidiendo es eso, que nos pongamos en los zapatos de la persona más desventajada, ¿verdad? No desde arriba, sino desde abajo. Sí, te escucho, y definitivamente ahí pues entonces uno ya ve las relaciones, ¿no?, con la clase social, con la etnia o raza de la persona, con todo un montón de opresiones que están integradas en la vida de las personas, ¿no? En ese sentido, pues, estás hablando de una crítica mucho más radical de lo que usualmente se acostumbra por ahí cuando se habla de perspectiva de género. Así es que me parece no solamente provocador, sino fundamental. Miguel. Sí, el tema obviamente nos provoca, y los enfoques que le da Verónica, pues sin duda comulgamos con ellos y con las perspectivas y los puntos de vista que se manejan en este programa con nuestros invitados y demás. Pienso en dos cosas. Por un lado, se combate, digamos, unas nociones culturales, sociales que parecerían ya estar naturalizadas en nuestra sociedad. De cuáles son los roles de cada cual según la distribución del género, pero también se lucha, y claro, uno pensaría que ahí pues hay un tema de educación y demás, y que caramba, ¿qué cuesta incorporar una perspectiva de género en un currículo público y en la discusión incluso institucional que se tiene en Puerto Rico? O sea, porque no estamos hablando de que necesitamos más fondos o que es nuestra condición de la crisis la que no nos permite adoptar esto. O sea, aquí hay unos escollos culturales e institucionales que están obstruyendo, digamos, el que ciertos contenidos, ciertas visiones se discutan, se traigan y se incorporen, digamos, ya de manera oficial. Y uno pues puede culpar, seguro, a la sociedad. Es más, podemos irnos aquí, como se va a la prensa muchas veces, en el viaje de que son las clases populares, ¿verdad? Y encapsular la violencia de género en la pobreza, que eso también los medios que sin querer queriendo lo hacen. Ahora, a mí, la pregunta que te quiero hacer, Verónica, es ¿dónde está, digamos,
los grandes escollos, los que se dan desde las estructuras gremiales, institucionales, desde la propia definición de la ley o las decisiones de tribunales, donde ya no estamos hablando de clases populares que no tuvieron acceso a tal o cual educación, o sea, estamos hablando de que el patriarcado se produce y reproduce desde la institucionalidad misma, es más, desde los sectores que supuestamente velan por nuestro bienestar, desde las herramientas que el Estado tiene para protegernos. O sea, que estaríamos diciendo que existe en el ordenamiento legal institucional nuestro ya un sesgo que discrimina o asigna responsabilidades, derechos y protecciones según el género que le toca a uno o con el cual uno se identifica. ¿Cómo uno combate eso, Verónica? Y sé que es un trabajo que hacen muchas personas a la vez, tú eres parte de unos colectivos, pero ¿cómo atajar esa otra fuente del patriarcado? Que yo digo que es el panal de abejas, es donde realmente se da la distorsión o esta aberración que pues absorbemos después como tejido social desde los distintos lugares en los que estamos. Sí, definitivamente los principales obstáculos para lograrlo, pues sí, es institucional, ¿verdad? Hay una falta de voluntad política de quienes tendrían el poder de hacer la diferencia, que simplemente no lo quieren hacer. Y sí, ¿verdad? Hablaba de la perspectiva de género desde un punto de vista transversal, pero sí, el patriarcado, que como bien dices, como el panel, ¿verdad?, de abejas, el patriarcado, que esa ideología que supone la supremacía de un género sobre el otro, específicamente el hombre sobre la mujer, convoca casi naturalmente. O sea, es bien difícil ir contra la marea todo el tiempo, porque aún personas que uno entendería que podrían ser afines, cuando en realidad uno se sienta a hablar, uno se da cuenta que están bastante perdidos, ¿verdad?, en el contexto. Por eso es que se pueden dar cosas como Promesa de Hombre, que era la campaña que tenía el gobernador anterior, que era una idea de, porque no querían, ¿verdad?, decir perspectiva de género, porque no querían decirle a las feministas, es verdad, tienen razón, tenemos que trabajar esto desde esta forma. Pues entonces se inventaron esta campaña, no se la inventaron, se la copiaron, que es Promesa de Hombre, y lo único que hacía esa campaña era reafirmar los roles de género que son los que crean violencia, ¿no? Entonces, tenemos Promesa de Hombre, cambia la administración y en realidad no ha cambiado tantísimo, porque tenemos un administrador de la cosa pública, ¿verdad?, nuestro gobernador, que tampoco lo entiende, y que peor aún, por más intentos que haya podido tener con gente alrededor, ¿verdad?, y por más asesores y por más comunicados de prensa, la realidad es que él no lo entiende, y yo no creo que tenga la voluntad de entender. Y por eso es que hace comentarios como que causaron tanta indignación ante la salida de su secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, cuando dijo que ella se iba porque era joven, esposa, madre. Pues y eso lo hizo al mismo tiempo que le estaba contestando una comunicación a colectivos feministas y de derechos humanos que le estábamos exigiendo acción. Entonces nos manda una carta que era como de 4 o 5 páginas, en las que si uno la lee fuera de contexto piensa que es tanto un gobernador que te entiende. Pero entonces en el mismo momento, yo creo que el mismo día, hace esos comentarios que podría parecer como una tontería, pero no lo es, porque son precisamente esas nociones las que nos condenan a las mujeres al discrimen, a la violencia. Entonces yo reiteradamente digo que cuando ese hombre, ¿verdad?, da 29 puñaladas, no es él solo. Detrás de él hay miles de instituciones, ¿verdad? Y en Puerto Rico en particular, el rol de la iglesia es que, de hecho, o sea, yo que soy creyente, a mí ya la ruptura completa con la Iglesia Católica tiene que ver con este tema, porque han invertido miles de dólares, cientos de miles de dólares en derrotar la perspectiva de género en las escuelas, ¿no? Y no podemos obviar eso. Tampoco podemos obviar que las supuestas negociaciones, que yo no las entiendo todavía muy bien, entre nuestra clase política y esa clase religiosa dominante, no la entiendo, porque yo soy de las que piensa que ellos no tienen tal poder electoral, porque Puerto Rico está dividido en 2 tribus básicamente, y yo hasta ahora no he conocido a nadie de la tribu azul o de la tribu roja que porque el pastor le dice que deje de votar por el doctor Rosselló, deja de votar. La realidad es que no. Hay una sinergia ahí que se dan y que explican, ¿verdad?, unas afinidades, pero yo soy de las que piensa que no tienen tanto poder electoral, pero eso es parte del juego, porque el político se escuda en esa supuesta fuerza electoral para no trabajar, porque no cree, porque la realidad es que no lo cree, porque el político se siente muy cómodo dentro de su poder patriarcal,
Y las mujeres que son políticas también se sienten muy cómodas dentro de ese juego porque son poquitas y si son poquitas pues son poderosas, ¿no? Así que es bien difícil atajarlo desde la comunidad y desde la sociedad civil, pero eso es lo que nosotras estamos empeñadas en hacer y lo que estamos haciendo. Como bien tú dices, una manera de trabajar con esto y necesaria, o la manera para trabajar con esto es a través de las instituciones. Y parecería haber en los últimos meses un pequeño adelanto en el sentido de que se han hecho editoriales acerca de perspectiva de género y algunas personas prominentes han hablado sobre el concepto. Sin embargo, parecería también uno leyendo entre líneas o teniendo una lectura algo sospechosa que se tiende a aguar el concepto. Y que de alguna manera no van precisamente a la raíz del asunto. Eso es una apreciación por acá. ¿Cómo tú crees que se podría continuar aprovechando estos espacios sin que se agüe la discusión? En otras palabras, mantener el filo radical o el filo mucho más militante para poder lograr esos cambios de política pública y que a la misma vez se mantenga, pues obviamente, esa discusión en el foro público. Sí, yo creo, bueno, el movimiento amplio, que yo soy integrante de ese colectivo, Movimiento Amplio de Mujeres, tiene ahora una campaña que se llama Ponlo en Perspectiva, y es precisamente ante esa preocupación que estás diciendo, Juanqui, cómo nosotros podemos transmitir lo que es perspectiva de género sin renunciar a su radicalidad, pero también siendo efectivas explicándolo, porque como bien dices, hay una tendencia en ciertos sectores de aguarlo. Entonces hablan, por ejemplo, de paz, cultura de paz, hablan de igualdad incluso, pero no hablan de patriarcado, por ejemplo, y no explican que lo que hay ahí es una relación de poder, que es lo que lleva a la violencia. Eso como que no lo queremos tocar así porque suena muy radical precisamente, o suena mal, o no me van a entender, o entonces le voy a estar hablando a una cantidad de gente bien pequeñita, ¿no? Entonces nosotras pensamos, bueno, eso es un reto. Nosotras no vamos a renunciar a lo que nos nutre y lo que nos hace dedicar tantas horas al tema, que es la radicalidad de esa perspectiva que estamos exigiendo, pero al mismo tiempo reconocemos que esto hay que transmitirlo y nos tienen que entender. Así que un poco la campaña, lo que Ponlo en Perspectiva pretende desde la narrativa de las propias mujeres o desde las mismas personas que han sido víctimas, ¿verdad? O que somos víctimas de este estrangulamiento, como yo le digo, que nos suponen los roles de género, pues que nos cuenten, ¿verdad? ¿Qué es para ti? ¿Por qué eres víctima de violencia y cómo eso se relaciona con los roles de género? Y de ahí, pues, ponerlo en perspectiva, ¿no? Pero desde la realidad, desde las cuestiones concretas, ¿no? De la vida cotidiana de las mujeres del país. Miguel. Sí, esto es obviamente fascinante, Verónica, y las felicito a ustedes por la rapidez con la que han con la que han reaccionado. Eso hay que decirlo, o sea, nos quejamos del gobierno y hablamos de que la sociedad civil o las personas, los individuos, tenemos que organizarnos. Y eso requiere mucho trabajo, un intenso fogueo con los medios de comunicación, y las vemos a ustedes como colectivo amplio muy activas. Ahora, del mismo modo, quiero reconocer que en el pasado ha sido bien efectivo las alianzas que se han dado entre grupos feministas y grupos de la comunidad LGBT, porque estamos hablando de lo mismo, o sea, tenemos el patriarcado, es una amenaza y un enemigo común que tenemos. Y definitivamente cuando se juntan sectores oprimidos, hay una mayor fuerza en los reclamos, e incluso se comparan notas en las estrategias, y nos reforzamos y nos apoyamos unos a otros porque entendemos mejor de dónde viene realmente el tranque cultural, político, institucional que nos oprime. Ahora, vemos que en las recientes comunicaciones entre el secretario de Educación y la Procuradora de las Mujeres, dos personas cuyas conductas con relación al tema de la perspectiva de género son altamente objetables, hay que decir, y que se quedan cortas a nivel de respuesta pública e institucional, pero aparecen ellos ahora como paladines porque van a manejar el tema de la equidad. Y pareció de momento que con la equidad estaban tratando de reducir todo el planteamiento del patriarcado a un problema de distancia, de asimetría en las relaciones de poderes entre hombre y mujer.
Y a mí no se me escapa, dentro del panderetismo del secretario de Educación, porque tengo que decirlo, su lealtad al grupo religioso pública, a mí no se me escapa que lo que está tratando de hacer es secuestrar a un aspecto de la opresión, limitar esto a hombre y mujer, de nuevo, para reiterar unas mismas categorías únicas, unilaterales, disque naturales, y obviar la discusión amplia, digamos, de todas las identidades de género que se ven afectadas, porque las víctimas aquí no solo son mujeres dentro de este planteamiento. Entonces me preocupa que sea una estrategia para dividir lo que hasta ahora ha sido una alianza muy efectiva entre grupos LGBT y feministas, colectivos feministas. Y ya habría, o sea, y da la impresión aquí que si vamos a hablar de equidad de género, pues eso sí lo podemos hacer en el salón de clase, pero lo que yo no quiero es que en el salón de clase vayan a educar a mi nene y a mi nene para que sea pato o pata. O sea, esa es la expresión que yo veo detrás de este gesto institucional, y lo he escuchado abiertamente en los foros de la prensa, en programas radiales, donde el público a eso es a lo que le tiene miedo, a esta idea absurda e idiota de que en la escuela, al traer las perspectivas de género, lo que van a hacer es un campo de lavado de cerebro para que el nene y la nena se me vuelva pato y pata. Entonces veo en ese sesgo terrible, o sea, y en esta expresión muy desagradable, veo definitivamente que el patriarcado se reinventa y de paso nos divide como grupos oprimidos. Y se apropia de discursos, por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es una preocupación que yo tengo. Digo, yo no tengo la preocupación de que las personas que sinceramente hemos trabajado a favor de la perspectiva de género podamos ser engañadas por una persona como la Procuradora de las Mujeres y el Secretario de la Educación, porque nosotras sabemos y recibimos con sospecha toda iniciativa que provenga de ella, porque la conocemos, porque hemos hablado con ella y porque, por ejemplo, defendió a mí, o sea, en una reunión defendió promesa de hombre, ¿verdad? Y entonces, si tú me defiendes promesa de hombre y literalmente me preguntas como que qué problemas tienes tú con que los hombres sean buenos con las mujeres, si tú me preguntas eso, pues obviamente, y ahora vienes y me hablas de equidad de género, pues yo lo voy a ver con sospecha. Y sí, yo creo, y que algo bien importante, esa cuestión de la apropiación de los discursos y todo eso, bueno, primero tener las cosas bien claras, saber de dónde es que vienen. Toda esta cuestión que tiene que ver con perspectiva de género y la comunidad LGTB tiene mucho que ver con este trabajo de las iglesias también, del que yo hablaba. O sea, yo he leído artículos en El Visitante, por ejemplo, que claramente explican lo que es género y lo explican, digamos, por el libro. O sea, dicen, esto es una construcción y todo eso. Entonces, lo próximo que dicen es, ¿ves lo que te estoy diciendo? Ellos dicen que tú que eres hombre. Eso es un invento. Esta gente está diciendo que tú no eres hombre. Y lo que quieren es enseñarle a nuestros niños a no ser hombres, a no ser mujeres, a ser contra natura. O sea, que esa agenda está ahí. Y obviamente esa agenda tiene más acceso a la gente que está en el poder, porque precisamente nosotros no escogemos a las personas que tal vez deberíamos escoger, que pudieran tener una comunicación con nosotros primero desde el conocimiento, la buena fe y la sensibilidad, no, sino todo lo contrario. Nuestros líderes políticos se sienten súper interpelados, dicen, pues claro, yo soy hombre, mira cómo yo grito en el hemiciclo, yo soy el más hombre de los hombres, y las mujeres se comportan casi como hombres, y todo eso. Entonces, imagínate, pues cuando va alguien a hablar de eso, ¿verdad?, de la importancia de los roles de género, pues tiene más acceso que nosotras. Así que sí, yo comparto tu apreciación y preocupación, pero también tengo que transmitir que nosotras lo tenemos bastante claro y que nosotras vamos a por todas. Eso quiere decir que no vamos a dejar a nadie atrás, porque o entramos todas o no entra ninguna. O sea, a medias no nos va a satisfacer. Y eso que dice, fíjate, ahora tú mencionaste El Visitante y sin duda alguna me pongo a pensar, aquí hemos tenido a Luis Rivera Pagán y hemos mirado diferentes perspectivas desde la teología de la liberación. Me pregunto en dónde están esos católicos críticos, en dónde están esas publicaciones religiosas en pro de la perspectiva de género, en pro de, o digamos, desde una perspectiva crítica a todas estas propuestas que lo que hacen es otra vez naturalizar esas divisiones de poder que se traducen en hombre, mujer, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que no hay, digamos, voces desde las iglesias
haciendo esas críticas radicales, porque existen, supuestamente, yo por lo menos desde las maestrías y doctorados de teología existen esas voces, pues que salgan de los seminarios y que de alguna manera rompan a publicar, o por lo menos no los escuchamos por ahí mucho. Pero Juanqui, tengo que decirte algo, perdona que te interrumpa. Mete mano. Esa misma línea. Sí. O sea, estoy escuchando de grupos y de autoridades y jerarcas religiosos en Puerto Rico, católicos y protestantes. Terrible. Porque frente a ese señalamiento, mira lo que están diciendo. O sea, el ataque ahora es a los que decimos y denunciamos su pasividad como que es una generalización. Y sí, entonces, pero el problema... en lugar de ellos tirar la voz, que es lo que la invitación que tú estás diciendo, sí, tirar adelante y poner sus puntos de vista alternativos, lo que están haciendo es entonces atacar a quienes denunciamos el que en general, porque hay que decirlo, sí, las voces que ellos están permitiendo que monopolicen la discusión son voces retrógradas, son voces que reproducen la violencia. Totalmente de acuerdo. Y entonces, pues, y vuelven a revictimizar a los mismos grupos que denuncian la situación. O sea, definitivo. Diciendo ustedes están generalizando. ¿Dónde están los cristianos por la perspectiva de género? ¿Dónde están los cristianos por el socialismo? ¿En dónde están los cristianos antirracistas? Es decir, o sea, y en este sentido, porque estamos hablando de perspectiva de género, ¿en dónde están? Que se expresen, que publiquen, que salgan a la calle, porque o no existen. Porque yo sé que existen. Aquí, por ejemplo, o sea, la gente dice, bueno, yo soy creyente, pero yo milito en el movimiento amplio de mujeres. Pues chévere, eso está bien, eso obviamente no tiene... Pero también hay otras personas que quieren militar desde las religiones, pues que lo hagan, pero que se expresen. Y no pueden estar entonces... ¿Dónde están las marchas por las mujeres que asesinan? Exactamente. ¿Dónde están las marchas por los niños de 13 años que abusan? Exactamente. Claro, el niño de 13 años tiene la culpa porque provocó al sacerdote. Y la mujer que asesinaron, ella se lo buscó. Porque esa mujer, imagínate, estaba viviendo en pecado. Esa es la visión. Sin duda alguna. Bueno, con esa... molestia, para ponerlo de manera bonita, vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Verónica Rivera Torres, licenciada Verónica Rivera Torres, hablando de perspectivas de género. Verónica, hace tal vez no sé si llega el mes atrás, la ex secretaria de Gobernación, Ingrid Vilá, renunció y el gobernador, entre otras cosas, dijo que una de las razones por la cual había renunciado era por su rol de madre, esposa y no sé qué más dijo. Realmente, no sé cuál joven, más. Esposa, madre. Creo que eran las tres joven, cosas. esposa y madre. Esto pues obviamente causó un gran malestar, por decirlo menos, en diferentes lugares, en diferentes grupos de la sociedad, como debió haber sido. Y también hubo una respuesta, un artículo, una columna de Ingrid Vilá, que de alguna manera responde también a esa
ese tipo de opinión de parte del gobernador, que siendo gobernador no es una mera opinión, o sea, hay una carga simbólica obviamente muy fuerte en todo esto. Me gustaría saber qué tú piensas al respecto, tal vez mirándolo no solamente en la especificidad, digamos, Ingrid Vila gobernador, aunque obviamente sí, pero también más allá, cómo esto de alguna manera sigue reproduciendo unas discusiones que a veces también terminan aguándose porque se queda una discusión entre las élites y de alguna forma pues la discusión es allá arriba, pero no va a precisamente por llamarle así, a los demás, al pueblo en general, por usar ese término. ¿Qué tú crees? Bueno, ya comenté hace un rato sobre las expresiones del gobernador, que sinceramente no me sorprenden, porque yo sé que así es él, o sea, ese es nuestro gobernador. Nosotros tenemos que lidiar con eso. Él cree en eso, o sea, y lo más seguro se sorprendió muchísimo cuando le dijeron, se ha formado un mini escándalo de esos que se forman en Puerto Rico de menos de 24 horas, por lo que usted dijo. Y claro, me sorprendió la respuesta de la ex secretaria de la Gobernación, porque por regla general pues uno no ve que respondan, ¿verdad? Y ella se había quedado callada, pero claro, yo me imagino que tiene aspiraciones. O sea, yo pienso que tiene que tener un motivo bastante concreto de por qué ella decidió contestar eso en particular. Obviamente la carta la columna de ella, yo la recibí, bueno, primero pues qué bueno que se está hablando de estos temas, ¿verdad? Y que pues ella misma, porque a veces la gente habla por otra, pues qué bueno que ella viene y dice, no fue por eso, o un poco explica lo que ella ha aprendido a lo largo de los años, ¿verdad? Obviamente, pues, una joven madre y esposa, cuando eres Ingrid Vila, no es lo mismo cuando eres joven madre y esposa y vives en un residencial. Así que a mí me hubiera gustado un poco que en esa columna se reconocieran, ¿verdad?, todos los privilegios, porque yo estoy segura que si ella pudo ser secretaria de la Gobernación, tuvo que haber tenido toda una red de apoyo, que no me atrevo a aventurar a decir, ¿verdad?, en qué consistía, pero una red de apoyo definitivamente, ¿verdad?, porque eso ya está escrito, eso es así. Las mujeres que llegan a los puestos que llega ella, definitivamente tienen una red de apoyo que a veces incluye, ¿verdad?, contratar a otras mujeres para que hagan ese trabajo que se denomina doméstico. Lo que sí es que, y se lo había comentado fuera del aire, era que dentro de nosotras, ¿verdad?, dentro de los movimientos y los colectivos feministas y de mujeres, pues algunas recibieron la columna más positivamente que otras, ¿no? Concretamente, queriendo leer en las palabras de la exsecretaria un reconocimiento al trabajo que por décadas los movimientos de mujeres han hecho para visibilizar esa realidad que ella estaba, ¿verdad?, repasando o escribiendo sobre ella en su columna. Y entonces un poco lo que se nos decía era, pero o sea, vamos a reconocer que se ha hecho un trabajo y que tal vez de ahí es que surja la columna. Yo en lo particular, yo no pienso, Ingrid Vila, la imagen que yo tengo de ella y que cuando tuvimos una reunión con ella, me parece que, contrario al gobernador, sí puede tener un entendimiento más claro de lo que nosotras estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género y de equidad. Cuando habló con nosotras parecía, y muy honestamente parecía que dominaba, ¿verdad?, esos discursos y entendía de lo que le estábamos hablando. Así que yo no creo que ella haya escrito esto porque de momento tuvo un despertar. Y como también decía, a la única persona que hace referencia directa a Emma Watson, que es una actriz que hace poco hizo un buen discurso ante las Naciones Unidas, pero no hizo repaso a las múltiples comunicaciones, reuniones, trabajos que los movimientos de mujeres hicieron cuando ella sí tenía el poder para hacer la diferencia, que ese es mi mayor problema con la comunicación. Cuando una lee eso, una pensaría que ella no era la secretaria de la Gobernación, porque todo el mundo está de acuerdo que ese es el puesto con más poder en el gabinete. Y de repente, la primera reunión que ella tiene con nosotras sobre el tema de la violencia contra las mujeres es 2-3 días antes de que se hiciera pública su renuncia. Entonces yo, claro, como activista, yo lo que siento es una frustración grandísima que ella haga un repaso de su vida y cómo ella ha sido víctima de discrimen y cómo es que ella dice que ella puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, pero por los 2 años que fue secretaria de la Gobernación, yo no vi esa empatía y esa preocupación por las miles de mujeres que, contrario a ella, lo más seguro,
sí mastican. No es que mastiquen y hablen, es que hacen 20,000 cosas más al mismo tiempo para poder sobrevivir, ¿verdad? En un país que está en crisis de distintas caras, ¿verdad? La crisis económica y de muchas otras dimensiones. Así que yo lo recibí como, bueno, nunca voy a recibir mal que una persona hable de ciertos temas, pero obviamente satisfecha o contenta o agradecida, pues no puedo decir que me sentí. Yo te digo, Verónica, en tu misma línea, aquí hay un diseño. A ella la están puliendo para una campaña política. Yo creo que es bastante claro dentro de las líneas y el poder que mueve el dinero y los financiamientos de campaña en el Partido Popular, de que el gobernador actual no es reelegible como candidato, eso se cae de la mata, y por ende están buscando alternativas. Ella, me parece que uno de los sectores más ofendidos por la conducta del gobernador y sus políticas en el área económica, sobre todo, son los sectores progresistas. Y hace falta buscar un issue que pueda de alguna manera devolverle la fe a los sectores progresistas que prestan su voto a distintos niveles al Partido Popular para ganar las elecciones. Y obviamente como no pueden alegar, no pueden utilizar la carta del estatus, porque es bastante torpe que lo han manejado, no pueden utilizar la causa económica, porque han sido representantes del neoliberalismo y de las medidas difíciles de austeridad, para bien o para mal, y de los intereses de la banca, pues ahora vamos a utilizar la carta del género y vamos a darnos este whitewash progresista, de nuevo, aislando el issue del género, de la inequidad, de todos los demás issues, los de clase, los de raza, que la propia Ingrid Vila en sus comunicaciones se nos pinta como esta portaestandarte, ¿no?, del feminismo en su conducta privada, aislando ella misma y aislándose de los elementos de clase y raza que la separan del resto de las víctimas, de las verdaderas víctimas, no las de embuste. Y claro, lo dice un hombre en medio de un discurso, y eso es una expresión violenta. Vamos a silenciar también a las personas que no estén de acuerdo con nosotros, porque imagínate, Ingrid, una muchacha que se expresa también en los medios, mira cómo ahora ustedes la están atacando y demás. Yo te digo, no me como el culé, y me preocupa muchísimo el ángulo que ella está utilizando y la manera como se trivializa de forma muy oportunista para tratar de buscar votos de izquierda en Puerto Rico con el issue del género. O sea, y ese es el avance de las agendas de género y equidad en Puerto Rico, tenemos un problema serio. Ahora somos un balón político, ¿de qué se trata? Sí, a mí ese ángulo a mí me preocupa tanto, porque a veces siento que basta con decir género, equidad, en la voz de políticos, es como sustentable. están buscando una carta blanca o un apoyo de ciertos sectores, y eso yo lo viví, por ejemplo, con Ley 54. Sí. Carlos Vargas Ferrer, si no me equivoco, fue uno de los autores de la enmienda a la Ley 54. Y ese legislador es lo más machista que ha pasado por Puerto Rico. O sea, yo creo que está muy por encima del PNP de Carmelo. Carlos Vargas está ahí dando la pelea, pero fuertemente. Y él es uno de los autores de la enmienda a la Ley 54. Y yo tampoco me como el cuento. O sea, yo creo que esa ocupación de los discursos de grupos progresistas, claro, es un reconocimiento al trabajo que por décadas las feministas hemos hecho, pero de repente las feministas tenemos entonces que empezar como que pienso yo, a recoger velas y tener en cuenta de que no todo, ¿verdad? Basta con que se diga, hay género, equidad, no, por lo menos yo necesito muchísimo más, lo tomo todo con pinza y con mucha sospecha, porque lo he notado, el mismo gobernador firmó las enmiendas después de un trabajo que nos dio terrible. Por fin la firmó y de repente es como si eso fuera suficiente y en realidad no, nada que ver, falta mucho. Es interesante cómo mencionaste, Miguel, cómo se ha usado el estatus precisamente para atraer votos de otros grupos en años de elecciones. Cómo ahora hay un peligro muy grande de que se utilice el discurso de la equidad y de la perspectiva de género para hacer lo mismo. Y ya sobre todo en estos últimos 2 años que en estos 2 años que vienen ahora, que como quien dice, ya empezaron las elecciones. Y es terrible porque las cosas comienzan otra vez a aguarse y los discursos a tragarse, y entonces se monta la gente en esa guagua, y otra vez las políticas públicas, esas transformaciones mucho más institucionales, pues no suceden de la manera que tienen que suceder. En ese camino también uno piensa, mencionaste el estatus, piensa uno también en la situación colonial, piensa uno otra vez en los discursos de género y raza. ¿Cómo discursos como
digamos, los abordajes postcoloniales han mirado este debate de la perspectiva de género, si de eso se toca, digamos, en los diferentes grupos feministas en Puerto Rico, se toca esa relación con el colonialismo y la violencia que sucede, digamos, en el colonialismo, o se mira más bien desde una perspectiva mucho más general, teórica general, y se aplica, digamos, a la realidad en Puerto Rico. De todo, Okay, ¿verdad? Porque nosotras todas pues tenemos abordajes diferentes. Yo digo que hay un feminismo por cada feminista, pero eso, el tema del coloniaje en Puerto Rico en particular, sí, es que lo tenemos que hablar, ¿verdad? Lo que pasa es que también con ese discurso pasa algo muy parecido con la cuestión de género. De repente es como en ciertos sectores y de la boca de ciertos sectores como que hay unas agendas que no están del todo claras, ¿no? Pero yo, por lo menos, soy de las que piensa que hay que abordar todos los acercamientos a que expliquen la violencia. Yo creo que en Puerto Rico en particular, esa cuestión del coloniaje, la forma en que el coloniaje modela a sus ciudadanos y sus ciudadanas, definitivamente tiene que tener una relación en cómo nos comportamos. Lo que pasa es que no pienso que sea el único factor ni que sea el totalizante, pero sí, si queremos atajar, por eso es que para mí es tan importante la cuestión de la transversalidad. Claro. Porque si el resultado que queremos es que no haya más violencia por esa razón, ¿verdad? Por razón de género, pues entonces sí, lo responsable a mi juicio es estudiar todos los factores que pueden llevar a eso. O sea, que por eso yo no le huyo al debate de la pobreza, cuando a veces se dice que la crisis económica puede ser que provoque pues más violencia entre las parejas. Yo no le huyo a ese debate. Yo no lo justifico y nunca lo voy a justificar, pero yo no tengo problemas con que lo hablemos. Seguro. De nuevo, porque si hablarlo significa que vamos a aprender más y vamos a poder idear políticas públicas que eviten eso, pues vamos a hacerlo. O sea, no tengo problemas con eso y no tengo problemas con poner sobre la mesa, ¿verdad? Por ejemplo, Madeline Román el otro día publicó en 80 grados una columna que tenía que ver, ¿verdad? Que con unos trabajos que ella ha hecho sobre el deseo y sobre lo del crimen pasional, ¿verdad? Que nosotras muchas veces fervientemente hemos dicho, no es pasional, porque pues claro, es que en el contexto de cuando nosotras empezamos a decir, no me digas que es pasional, claro, es que se veía como si no hubiera una explicación de por qué se estaba dando esa violencia, ¿no? Seguro. Cuando hay múltiples explicaciones, o sea, no es pasional tú no vas a decir que es pasional para entonces decir que pues no hay nada que hacer contra eso, no se pudo evitar porque es una cuestión de pasiones, para eso no. Ahora, si tú lo quieres abordar desde el punto de vista de Madeline Román, que lo hace, ¿verdad?, desde unas reflexiones profundas para explicar el fenómeno que nos lleva a construir relaciones de pareja violentas, pues mira, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de la pasión, vamos a insertarlo en la discusión. Yo no tengo problemas con eso tampoco. Entonces, yo creo que sí, o sea, nosotras tenemos definitivamente que abrir el espacio y ser susceptibles a que se nos convoque a otras miradas, ¿no? Porque definitivamente las luchas se transforman y ya te digo, o sea, ayer nos enteramos del asesinato de la mujer número 13, son vidas que no vamos a recuperar, pero yo tengo la convicción de que mientras sigamos trabajando el tema, pues va a llegar el momento en que no va a pasar, y si pasa va a ser por excepción, no como ahora que básicamente ya yo, como hago esto todo el tiempo, ¿verdad? Y soy activista y militante, pues yo, cuando han pasado ya 2 semanas más o menos, ya yo sé que pronto me voy a enterar de otro asesinato. O sea, eso no puede ser. No me gusta vivir en una sociedad así. Terrible. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Wow, 2 semanas. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre perspectivas de géneros, patriarcado, violencia, feminicidios con la licenciada Verónica Rivera Torres. Miguel, ¿tienes algún comentario? Sí, dos comentarios. O sea, uno con relación al aspecto postcolonial, como querramos llamarle a nuestra realidad
compleja. Nada, es que hay unas asimetrías políticas que de alguna manera se ejercen mediante la violencia, y esa violencia de alguna manera se absorbe, se naturaliza y se hace propia, y deja de ser la violencia del opresor externo para ser una violencia propia, que obviamente busca ejercerse después sobre los cuerpos más débiles, los cuerpos más vulnerables, y de ahí es que sí, hay una conexión política importante entre nuestra condición y las masculinidades truncas que genera desde lo político, y cómo estas son absorbidas socialmente y después naturalizadas al punto de que entonces tenemos que nosotros aguantar que los propios medios de comunicación norteamericanos, de donde viene la opresión política sobre Puerto Rico, representen a los puertorriqueños como una raza violenta, asesina, de hombres macharranes burdos, sin discutir o sin traer a la atención en esa caracterización que aquí hubo una imposición de violencia mucho más grande desde el punto de vista político y de la opresión militar, que es el instrumento por excelencia. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante el ángulo de Ingrid Vila también, porque fíjate cómo se quiere reducir la cuestión del feminismo y la inequidad a un asunto del trabajo. Y ahí hay una de las, de los señalamientos que se han hecho contra la primera oleada, digamos, del feminismo, que se enfocó tanto en la participación laboral, que casi que se olvidó de denunciar al capitalismo y las explotaciones capitalistas como un problema. Y entonces la equidad supuesta se logró nada más que para ampliar otro cuerpo más de explotación. Esta vez pues todo un ejército de mujeres que ahora no solo tendrían que satisfacer las demandas tradicionales de mujer y esposa, sino que tienen que también ser carne de cañón, digamos, para las industrias, para los trabajos, para toda la esfera laboral. Así que es interesante lo que mencionas de Madeline, el que se recupere la idea del feminismo también desde el placer, desde el cuerpo, desde el ocio, desde el goce, y cómo esa dimensión que le puede parecer bien incómoda a los sectores pandereteros en Puerto Rico, porque ellos no gozan, es importante recuperar eso, porque de ahí se articula una crítica grande al capitalismo rapaz y salvaje. Y claro, o sea, no me quiero exaltar, pero lo traigo a la discusión porque creo que es importante recuperar esa dimensión política, económica, de crítica al capital cuando se habla de feminismo también, en lugar de simplemente reducirlo a que la mujer tiene que recibir la misma paga que el hombre, y pues esas expresiones reductivas que a veces uno escucha por ahí y que se implican en el discurso de Ingrid Vila. De acuerdo. Fíjate, Miguel, y siguiendo esa discusión, Verónica mencionó también a Madeline Román y su escrito en 80 grados. Y me pregunto el reto que hay en ese diálogo entre intelectuales, academia y movimientos sociales, en cómo de alguna manera desarrollar, profundizar y mantener unas conversaciones permanentes, en donde no solamente se desmonten unos discursos, sino que de alguna manera ese desmontaje esté acompañado de un diálogo, un escuchar también desde los movimientos sociales, y cómo eso abona a unas luchas concretas en unas transformaciones sociales. Porque a veces, lamentablemente, se da, sí, el hecho de que algunos estudiantes, algunas estudiantes, lectoras y lectores, al leer desmontajes de este tipo sin ningún tipo de conexión con esos otros puntos y otras realidades de los movimientos sociales, pues podrían llegar a el ánimo que tenían tal vez para comprometerse en unas causas también ser desmontado. De alguna manera ese ánimo, ese ímpetu, esas ganas de meter mano, como quien dice, pues de alguna forma ser desmontado, porque se queda en espérate, esto déjame pensarlo mejor antes de tirarme al ruedo. Y no estoy, obviamente, en ningún momento hablando de no pensar ni tomar una postura antiintelectual, pero sí de precisamente abrir más esos espacios en donde ese diálogo pues se mantenga. Eso es un reto que existe en todos los países del planeta, pero me parece que aquí en Puerto Rico es crónico y que hay que de alguna forma pues incentivar. Yo creo que dentro de eso que estoy de acuerdo, y claro, en mi caso en particular, como
mi despertar como feminista, activista, se dio en la universidad y precisamente yo tomé clases con Madeline. Y yo recuerdo que cuando empecé a tomar clases con ella, yo me pasaba furiosa. Los primeros días era como que me sentaba en la parte de atrás y lo único que hacíamos era criticar todo lo que ella decía, hasta que dije, bueno, déjame empezar a escucharla. Y, ¿verdad? Y me sentía convocada, no necesariamente que estuviera completamente de acuerdo, pero sí convocada a pensar, ¿verdad? Y un poco a salirme de la caja y retar unas convicciones que yo tenía y preguntarme, déjame ver, o sea, si lo veo desde este punto de vista, ¿a dónde yo llego? Yo me quedé en la militancia, o sea, yo no me aparté, al contrario, la fortalecí. Yo creo que dentro del feminismo puertorriqueño, algo que sí es bastante positivo es que hay definitivamente mucha diversidad. Contamos, por ejemplo, en el Movimiento Amplio en particular, que es un colectivo de organizaciones y de mujeres en su carácter personal. Tenemos académicas, tenemos estudiantes, tenemos trabajadoras de otro tipo de industria, trabajadoras sociales, tenemos psicólogas, abogadas. Entonces, claro, pero pues como si ven el listado que hago, pues sí somos de una clase y un perfil, ¿verdad? Que eso es algo que también se ha comentado del feminismo, ese es un reto, ¿ves? No tanto la cuestión del diálogo entre la academia o no, porque muchas de nosotras nos consideramos académicas de alguna forma, aunque no vivimos de trabajo en la universidad, pero producimos teoría, escribimos, nos insertamos en esas discusiones, pero lo que yo sí creo que podría quizás faltar es un perfil más, pues, no voy a decir comunitario porque nosotras también somos parte de eso, pero sí, o sea, las mujeres que definitivamente no les da el tiempo para la tercera jornada activista, digamos, ¿no? Seguro. Y entonces eso sí que es un reto constante y mantener esos diálogos abiertos y obviamente conlleva más esfuerzo, pero hay que hacerlo. Miguel. Sí, me pregunto si hay espacio, Verónica, dentro de las leyes que existen en Puerto Rico para contemplar, ampliar o aplicar disposiciones con respecto al discurso del odio, porque, o sea, a mí me sorprende que sea legal en Puerto Rico que grupos religiosos abiertamente adopten un discurso de odio, de violencia, donde uno ve una relación muy precisa entre el recrudecimiento de esas expresiones y los actos de violencia que parecen, pues, naturalizados por hombres y por los propios medios, que hasta le echan la culpa a la víctima de por qué no usó los mecanismos de ley, que por qué no se protegió, que por qué se le pegó a un junior tan violento en lugar de buscarse un hombre bueno, ¿sabes? Todas esas cosas que se escuchan. Me pregunto si hay espacio legal para endurecer la noción del discurso del odio y proscribirlo. Detesto usar la expresión, porque uno quisiera abrazar todo el derecho a la expresión y toda la diversidad, pero en el momento que hay gente muriendo porque unas personas deciden adoptar unas posturas de odio y tienen acceso al gobierno y aparte de dejarse escuchar, las convierten en leyes y en mecanismos institucionales de opresión, me pregunto si una de las líneas de resistencia tiene que ver con el área del odio y del control de ese tipo de discurso que incita a la violencia. Sí, yo no soy experta en derecho constitucional, pero sí sé que está difícil precisamente por la relación con los Estados Unidos, que el Tribunal Supremo Federal ha sido bastante, digamos, en cuanto a eso, ¿verdad? Cuando han llegado casos de lenguaje de odio, ha dicho que la Constitución, o sea, que intervenir con ese tipo de lenguaje sería inconstitucional. No estamos en Francia, que hay prohibiciones expresas, en España, en Europa. O Inglaterra. Sí, hay prohibiciones expresas a cierto tipo de expresiones, pero Estados Unidos ha sido el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido bastante renuente a validar esas restricciones a la libertad de expresión. Y asimismo habría que poner las cosas en perspectiva, y no solamente las cosas, sino las relaciones en perspectiva de género. Y con ese mismo nombre, el Movimiento Amplio de Mujeres está llevando a cabo una campaña. ¿Podrías elaborar un poco sobre eso para con eso cerrar el programa, Verónica? Sí, gracias, Juanqui. La campaña, como ya había dicho, se llama Ponlo en Perspectiva. Decidimos que la vamos a estar desarrollando durante el mes de octubre, 4 semanas, y en 4 semanas va a haber un eje de discusión específico. Esta semana es la seguridad, la próxima semana entiendo que educación, después vendrá salud y la última será economía. Y como yo decía, esa campaña tiene un perfil comunitario en el sentido de que para que funcione necesitamos envolver a distintas organizaciones y a personas de su carácter personal que quieran compartir
con las personas sus realidades, ¿no? No necesariamente tiene que ser mujeres nada más, sino, como bien decía Miguel, o sea, todos estamos atravesados por esta situación, somos víctimas de la inequidad de género, de esos roles que nos estrangulan, que nos violentan. Y entonces un poco la invitación es a que se conecten a las redes sociales del Movimiento Amplio, que tenemos mucha actividad en Facebook, estamos en Twitter, tenemos un blog, para que nos den esas narrativas, ¿verdad? Para que compartan con nosotros, según el tema que más les convoque, su realidad. Un ejemplo que doy rapidito, pues la realidad de una muchacha joven que depende de la transportación pública y tiene que moverse de su residencia hasta la universidad a las 8:30 de la noche, cómo ella se siente, ¿verdad? Que todas las mujeres sabemos que eso sería impensable, o sea, mínimo pepper spray y otras cosas, sí. ¿Verdad? Cinta Así negra, por ahí sí, lo que sea. Yo lo hice un tiempo y yo pues con pepper spray, ¿verdad? Porque hasta ahí no podía bregar con los taser guns, me dieron mucho miedo, pero con pepper spray andaba. Y entonces esas realidades, ¿no? Es poner en perspectiva eso, porque yo estoy segura que una vez que uno empieza a verlo así, en lo concreto, en lo cotidiano, más personas lo van a entender. Entonces vamos a, por fin, a quitar a los grupos fundamentalistas y a los políticos que se dejan convencer por ellos, vamos un poco a recuperar el contenido de lo que estamos reclamando, ¿verdad? Y no dejarnos secuestrar por ellos también, porque hay veces que nos envolvemos tanto en contestarle a estos grupos que nos secuestran. No, pues nosotras estamos construyendo otras narrativas a partir de la realidad y la cotidianidad de las mujeres del país. Con eso cerramos nuestro programa y le damos las gracias por estar con nosotros en Puerto Crítico. Muchas gracias, Verónica Rivera Torres, por estar con nosotros. Gracias, Miguel, desde Sydney, Australia. Y muchas gracias, Marcel, por ser nuestro técnico, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.